no es fácil. El amor hay que vivirlo y hay que entenderlo. Cultivarlo. Y hay que cultivarlo sobre todo. Yo voy a hablar de las cosas que me permito hablar y que no ofenden nunca a nadie, ni a mí tampoco. Hoy hablará uno de los hombres más poéticos, más sensibles, pero también más sinceros de la música mexicana. Después de décadas de silencio, José María Napoleón rompe el pacto del respeto y se atreve a confesar los 7 famosos que más odia, esos que lo traicionaron, lo humillaron o simplemente mostraron un rostro que nadie imaginaba. No son declaraciones suaves, son confesiones crudas, llenas de verdad y rencor guardado, de esas que cambian la forma en que ves a tus ídolos. ¿Estás listo para conocer las heridas que marcaron la carrera del llamado poeta de la canción? Porque lo que dirá hoy va a estremecer a toda la industria. Yo voy a hablar de las cosas que me permito hablar y que no ofenden nunca a nadie. Ni a mí tampoco. Lo dijo con esa voz grave, pausada, como quien carga más años de silencio que de gloria. José María Napoleón, a sus 77 años, decidió romper el pacto que lo mantuvo al margen de las polémicas. Yo he vivido lo que tuve que vivir, dice, pero nunca me aproveché de nada ni de nadie. Y aunque asegura que no lo mueve el rencor, sus palabras cortan con la precisión de quien ha perdonado, pero no ha olvidado. Eran artistas, sí, continúa, no malas personas, pero intensos. Amables por fuera, intransigentes por dentro. Figuras de escenario, pero imposibles en la vida real. Ese día, Napoleón no habló como cantante, habló como hombre. Uno de ellos lo llamó un poeta fuera de lugar. Otro, un romántico que no entiende el negocio. Y él, en lugar de responder, anotó con la mirada y siguió escribiendo. Hoy, medio siglo después, lo cuenta todo. Porque ya no hay miedo, ni compromisos, ni escenario que ocultar. Solo un hombre, una cámara y una verdad que por fin se atreve a decir. Habla despacio, eligiendo cada palabra como si pesara toneladas. Algunos fueron compañeros de cartel que lo ignoraron. Otros, aliados momentáneos que lo traicionaron entre bastidores. Y unos pocos, símbolos de un tipo de fama que él jamás estuvo dispuesto a perseguir. Por respeto al arte. Por respeto a mí mismo. Después de décadas en los escenarios, Napoleón está soltando la verdad. Y su verdad, dice, es más dura que una gira sin aplausos en provincia. Suspira, se acomoda en el sillón y lanza la frase que cambia el tono de la entrevista. ¿Listos para escuchar los nombres? Vamos a sumergirnos. Joan Sebastián. El poeta de Juliantla. El rey del jaripeo. El hombre que convirtió su vida en corrido y su dolor en verso. Para muchos, una leyenda. Para Napoleón, una cicatriz. No por envidia, aclara, ni por competencia vulgar, sino por una colisión de mundos que jamás encontraron reconciliación. Ambos veníamos de lo mismo, cuenta, del polvo, del hambre, del campo, pero él eligió los reflectores. Yo elegí la sombra. Mientras Joan se elevaba entre caballos, escenarios multitudinarios y un aura de invencible, Napoleón se hundía en el alma, en lo íntimo, en el verso que dolía sin gritar. Y esa teatralidad, dice con una sonrisa seca, fue lo que nunca pudo digerir la historia entre nosotros. No fue de escándalos, sino de silencios incómodos. Se cruzaron varias veces, sobre todo en los 90, cuando las disqueras buscaban duetos entre íconos. Una colaboración entre ambos parecía inevitable. Incluso Televisa propuso un especial de fin de año en 1996. Pero Napoleón se negó. Sin rodeos. ¿Cómo cantar con alguien que convierte cada acorde en un espectáculo? Así lo habría dicho en una reunión editorial de RCA. Joan era un maestro del show, pero no del alma. Para Napoleón, la música no debía brillar, debía doler. No necesitaba maquillaje, ni caballos, ni poses. Solo verdad. Los rumores hablan de una conversación tensa en los camerinos del Auditorio Nacional, en 2002. Joan, con su sonrisa de siempre, le habría dicho, tu problema es que cantas para ti mismo. Y Napoleón, sin inmutarse, respondió apenas con un suspiro, y el tuyo, es que hace tiempo dejaste de cantar para sentir. Napoleón apenas sonrió. No levantó la voz. Solo dijo, ¿y tú no escucharte? Esa frase fue el punto final. Aquel intercambio selló lo que ya era evidente, nunca serían aliados. La distancia entre sus visiones del arte era abismal. Joan era el vaquero romántico que conquistaba masas. Napoleón, el ermitaño lírico, el que prefería cantarle a una sola alma entre mil.
Tras la muerte de Joan en 2015, no hubo homenajes, ni entrevistas, ni lágrimas en televisión. Solo una frase escrita en la contraportada de su disco Vive, reeditado en 2016, el silencio también es respuesta. Y muchos entendieron. No era odio. Era desilusión. El duelo entre la verdad y el espectáculo. Yo nunca pude soportar, dice ahora, mirando al suelo, que el arte se transformara en circo. No se trataba de talento, se trataba de intención. Mientras uno galopaba entre caballos y luces con sombrero de charro, el otro prefería sentarse con su guitarra y mirar al vacío. Dos gigantes. Dos caminos. Pero solo uno, para Napoleón, conservaba la dignidad de lo íntimo. Vicente Fernández. El charro de buen titán. El coloso de la ranchera. Para millones, una voz que jamás morirá. Pero para Napoleón, esa voz cargaba también la sombra de una época que lo excluyó, que lo juzgó, que intentó borrarlo. Nos conocimos en los 70, recuerda. La industria era un corral cerrado, sombreros grandes, bigotes firmes y hombres que no lloraban. Napoleón llegó con la ternura como bandera, con letras que hablaban de miedo, de vulnerabilidad, de ese hombre que se atreve a llorar sin vergüenza. Vicente, en cambio, era el símbolo del machismo cantado, del si te vas, me voy al bar, del yo soy así y no voy a cambiar. Éramos dos mundos que no podían tocarse, confiesa. La diferencia estética pronto se volvió fricción silenciosa. En 1979, cuando Hombre y Pajarillo empezaban a convertirlo en una voz distinta, varios ejecutivos de Televisa Música le hicieron una propuesta: vístete más a la mexicana. Más al estilo Vicente. Napoleón lo recuerda con una media sonrisa amarga. Les respondí sin pensarlo, no soy charro. Soy yo. Desde entonces, Vicente nunca ocultó su desdén. Lo veía como una rareza, como un poeta hablando en una industria de acero. Y Napoleón, fiel a su esencia, simplemente volvió al silencio. En una entrevista con Jacobo Zabludovsky, allá por 1984, recuerda Napoleón, mirando al suelo, le preguntaron por la nueva generación de cantautores y él soltó una carcajada. Yo no canto poesía, dijo, yo canto para hombres. Napoleón no respondió en público. No lo hizo nunca. Pero quienes lo conocían bien, cuentan que esa frase le quedó grabada como una espina silenciosa. Y que soy yo entonces, habría dicho en privado. Un error. Los años pasaron, pero aquella sombra seguía ahí. En los 90, la tensión volvió a encenderse. Ambos fueron nominados a los premios OTI. Napoleón estaba programado para cantar en vivo, pero, a último minuto, fue desplazado por una actuación sorpresa de Vicente acompañado de 40 mariachis. No hubo explicaciones. Solo aplausos. Y un silencio largo, demasiado largo, tras bambalinas. Yo me fui sin reclamar, dice, con una media sonrisa amarga. Pero unos meses después, en una entrevista de radio en Guadalajara, no pude evitar decir lo que sentía. Hay artistas que llenan estadios, y otros que llenan almas. No siempre son los mismos. Esa fue su venganza más elegante. Sin gritos. Sin prensa. Solo verdad. La industria siempre favoreció al ídolo, al macho eterno, al que podía llorar solo por la mujer que lo dejó. Napoleón, en cambio, hablaba de amor sin pose, de dolor sin venganza. Y esa honestidad lo volvió incómodo. No fue una enemistad declarada. Fue un abismo cultural. Dos formas de entender la vida encapsuladas en una misma época. Y aunque Vicente ya no está, Napoleón confiesa que aún carga con las huellas de aquel duelo no cantado. Él representó una barrera. Una que me obligó a elegir entre imitar o resistir. Aunque eso me costara años de silencio y cientos de puertas cerradas. La voz femenina más imponente del mariachi. Galardonada. Respetada. Técnica impecable. Para muchos, la reina absoluta de la música ranchera, pero para mí, esa corona siempre pesó demasiado. Y no siempre sobre la verdad. Se conocieron en 1993, durante un homenaje televisado a Lucha Villa. Él fue invitado como compositor, ella, como una de las voces principales. Desde el primer ensayo lo noté todo, cada paso, cada gesto, cada mirada. Todo estaba coreografiado al milímetro. Yo vengo de una escuela distinta, donde el alma manda, no la cámara. Y esa noche entendí que en la industria, ya no querían intérpretes que sintieran, sino actores que fingieran sentir. Aída tenía el control total de su interpretación, dice Napoleón, con una media sonrisa cansada.
pero no dejaba lugar a lo espontáneo. Cantaba perfecto, pero sin respiración propia. Cuenta que aquella noche, en pleno ensayo, se inclinó hacia su pianista y le susurró: canta perfecto, pero no siente. Al principio, recuerda, la relación fue cordial. Incluso grabaron juntos un tema en 1995, Quédate conmigo esta noche. Era para un especial de duetos organizado por Fonovisa. El resultado fue impecable. La afinación, el tiempo, la técnica. Todo estaba en su lugar, menos el alma. Durante toda la grabación me sentí incómodo, admite. Me seguía con los ojos, pero no con el alma. Con los años, la distancia creció. En el año 2000 compartieron una gira por varias ciudades de Estados Unidos. Fonovisa la había organizado con gran despliegue. Pero en cada parada, las tensiones se volvían más visibles. Aída insistía en cerrar los conciertos, aunque hubiera plazas donde mi nombre llenaba más, explica, sin rencor, pero con una firmeza contenida. Decía: esto es mariachi. Yo represento la tradición. Napoleón, fiel a su naturaleza diplomática, cedía en público y anotaba en silencio. Hasta que llegó San Antonio. Le propusieron cantar un tema sorpresa junto a ella para el cierre del show. Él se negó. Esa noche interpretó Pajarillo, solo, bajo un foco blanco. Y salió sin saludar. En una entrevista con Radio UNAM, en 2006, le preguntaron por las grandes voces femeninas de México. Respondió sin titubear: Lucha Villa, Amparo Ochoa, Chabela Vargas. Aída no apareció en la lista. El conductor insistió. Napoleón sonrió apenas y dijo con calma: prefiero la imperfección con verdad, que el virtuosismo con máscara. Aída jamás respondió públicamente, pero en entrevistas posteriores evitó mencionarlo entre los grandes compositores mexicanos. Y así, la herida quedó abierta, aunque nunca sangró en público. Ella representaba la obsesión por la perfección formal, explica Napoleón. Cantaba brillante, pero nunca temblaba. Y yo, que hice del temblor una forma de arte, no podía aceptar eso. Hace una pausa larga. Se acomoda en el asiento. Y su tono cambia, más analítico, casi paternal. Mijares, dice, mirando al entrevistador con serenidad. Voz potente, estilo impecable, una carrera limpia, sin escándalos. Lo admiro, pero siempre sentí algo que me incomodaba. Hace una pausa. Detrás de esa perfección había algo que no lograba encontrar, el alma. Nos conocimos en 1988, recuerda Napoleón, con esa voz grave y serena que suena más a confesión que a anécdota. Fue durante los ensayos del Teletón. Ambos íbamos a cerrar la jornada con un dueto coral. Se inclina ligeramente hacia adelante, como si buscara las palabras exactas. Yo fui cordial. Incluso lo felicité. Tiene una voz poderosa, afinada, innegable. Pero en privado le dije a un periodista amigo: canta como si todo le saliera bien, demasiado bien, y el temblor del alma, ¿dónde está? Con el tiempo, esa distancia solo creció. Mijares acumulaba éxitos radiales, apariciones televisivas, duetos con Yuri, con Lucero. Y yo seguía mi camino. Más silencioso. Más dentro que fuera. Para mí, el canto siempre fue herida. Para él, parecía gimnasia vocal. El quiebre definitivo llegó en 2003. Ambos coincidieron en un homenaje a los y no aplaudí de inmediato. Luego baja la mirada y agrega, casi en un susurro, cantó cada nota, pero no dijo nada. Era como escuchar a un espejo cantar. Era su manera de decirlo sin decirlo. No hubo nombres, pero todos entendieron. Mijares siempre mantuvo el respeto, aclara Napoleón. Nunca habló mal de mí. Incluso me mencionó varias veces como uno de los grandes autores de México. Pero entre nosotros no había enemistad, ni puente. Se queda pensativo un instante y suelta una de esas frases que parecen escritas para quedarse grabadas. Lo que más me dolía no era él, era lo que representaba. Una generación entera que aprendió a decir, te amo, sin sentirlo, a llorar en el escenario sin lágrimas por dentro. Levanta la mirada, firme, y concluye, son arquitectos del sonido, pero yo prefiero un albañil que cante con las manos sucias. Y así fue, dice Napoleón, con voz baja, mirando un punto perdido en el suelo, como poco a poco Mijares se convirtió en el no lo encontré. Marco Antonio Solís, el entrevistador apenas dice el nombre y Napoleón asiente, como quien sabe que esa conversación tiene peso. El Buki, el trovador de las multitudes, el poeta de las trenzas. El hombre que convirtió el desamor en espectáculo global. Para millones, una sensibilidad hecha canción.
pero Napoleón solo sonríe con ironía leve. Para mí, esa sensibilidad era una máscara, demasiado bien bordada. Cuenta que lo observó durante años, con respeto, sí, pero también con distancia. Ambos escribíamos del amor, del abandono, de la fe y del alma, pero desde lugares muy distintos. Él lo hacía mirando al cielo. Yo, mirando al suelo. Nos admirábamos a la distancia desde los 80, dice. Pero nuestros caminos nunca se tocaron. Y no fue por falta de oportunidades. Fue por decisión. En 1991, durante la planeación del Festival Acapulco, un productor de Televisa propuso lo que habría sido un momento histórico, un dueto entre José María Napoleón y Marco Antonio Solís, cantando ¿Dónde estará mi primavera? Napoleón sonríe apenas al recordarlo. Lo pensé varios días. Y al final dije, no. Yo no canto para endulzar oídos. Yo canto para desenterrar el alma. Y no creo que estemos en la misma excavación. Aquella negativa fue el principio de un distanciamiento silencioso. Nunca habló mal de él, pero tampoco lo incluyó entre sus referentes. Yo admiraba a muchos, pero no a todos los que el público admiraba, dice con calma. Con el paso del tiempo, soltó frases que quedaron flotando como enigmas. Hoy muchos cantan con los ojos cerrados, como si eso les diera profundidad. Pero no veo lágrimas, solo cálculo. Lo que más lo inquietaba, confiesa, no era la popularidad del Buki, ni los estadios llenos coreando, si no te hubieras ido. Era otra cosa. Una sensación que lo perseguía cada vez que lo veía en escena. Esa espiritualidad empacada para el consumo, esa imagen casi mesiánica, tan perfecta, tan medida, fue lo que nunca pude digerir. Porque el alma no se vende por entregas, y el arte que no tiembla, miente. Fue en 2006, recuerda Napoleón, con un suspiro lento. Durante una premiación de las ACM, fue la primera vez que compartimos el mismo salón. Dice que Marco Antonio Solís recibió una ovación interminable. Yo aplaudí, claro, pero no me levanté. Una pausa, una media sonrisa. Un fotógrafo captó el momento, y al día siguiente, un titular decía, el respeto, sí, pero no la reverencia. Napoleón sonríe al recordarlo. No fue una falta de respeto, aclara. Fue simplemente, coherencia. Lo más cerca que estuvieron de cruzar palabras fue años después, en una gala benéfica en 2011. Marco se acercó muy cordial, como siempre. Me dio la mano y me dijo, qué gusto verte, maestro. Yo lo miré y le respondí, gracias por tu música y por recordarme lo que yo no quiero ser. Se hace un silencio. Solís, dice Napoleón, sonrió. Quizás entendió, quizás no. Para mí, el arte es crudo, dice firme. No es performance, es confesión. Y yo sentía que Marco Antonio había llevado la interpretación a un grado tan alto de estilización que ya no quedaba nada del hombre detrás. Solo el símbolo. Demasiado etéreo. Demasiado perfecto. Hace un gesto leve con la mano. Lo que más me dolía no era la diferencia de estilos. Era ver cómo esa música tan depurada, tan diseñada para gustar, terminaba arrinconando a quienes cantábamos sin escudo, como yo. Y ahí se detiene. Mira al entrevistador con serenidad. Así fue como Marco Antonio Solís, sin gritos, sin guerras, se convirtió en el último nombre en la lista de aquellos a los que, sencillamente, no pude soportar. Lucero, dice, cambiando de tono, con una mezcla de ternura y escepticismo. La novia de América. Sonrisa impecable, voz luminosa, presencia mediática indiscutible. Para millones, un ícono entrañable de la cultura mexicana. Pero para mí, esa imagen perfecta tenía algo que no encajaba, artificio. Aclara rápido, no en el talento, en la intención. Hace una pausa, no en la voz, sino en lo que no decía. Ambos coincidieron muchas veces, desde finales de los 80, cuando Lucero pasaba de estrella juvenil a intérprete consagrada. Napoleón, ya consolidado como compositor de hondura emocional, observaba cómo las grandes televisoras y productores empujaban figuras como Lucero hacia el centro de todo. Era omnipresencia, recuerda. Discos, telenovelas, comerciales, palenques, jurados, todo. Y yo miraba todo eso con respeto, pero también con una pregunta, ¿dónde queda el alma cuando el rostro se vuelve marca? Para muchos era brillo, para mí, saturación. Así empieza Napoleón, con la voz pausada, mirando hacia abajo, como si aún pudiera ver aquellas luces. En 1994 me invitaron como compositor al homenaje de Juan Gabriel en Bellas Artes. Una noche que debía ser para el alma, terminó pareciendo una feria de luces. Suspira.
Lucero ensayaba, Te sigo amando. Había producción, movimientos, cámaras, una orquesta enorme. Todo, menos silencio. Se queda unos segundos en silencio, recordando. Yo iba a cantar solo con guitarra. Y mientras la veía ensayar, me acerqué a un técnico y le dije en voz baja, ¿no crees que esto ya no es canción, sino teatro? No era el talento lo que me inquietaba, era el envoltorio. La emoción no debe coreografiarse. Si tienes que ensayar una lágrima, ya no es emoción, es actuación. Esa noche, cuenta, el público se puso de pie, los aplausos duraron minutos, y él se levantó antes del final. Me fui sin mirar atrás. Porque hay veces en que aplaudir, también es mentir. Nos volvimos a encontrar en 2008, dice Napoleón, cruzando las manos sobre las rodillas. Fue durante el programa Ídolos de México. Cada artista debía interpretar una canción ajena, como tributo. A Lucero le asignaron Eres. Según me contaron, pidió cambiar algunas estrofas para hacerla más suya. Sonríe con calma, sin burla. Me consultaron. Y yo dije, esa canción no necesita maquillaje. No hubo pelea. No hubo gritos. Pero la incomodidad se podía cortar con una guitarra. Lucero cantó el tema con elegancia, con soltura, con todo su brillo. Y Napoleón, desde la primera fila, aplaudió con educación, pero con los labios apretados. Cuando me tocó cantar a mí, dice con los ojos húmedos, elegí Veleta. Una canción mía, poco conocida, pero verdadera. Era mi manera de decirle al mundo que prefiero un verso que tiemble, a un espectáculo que brille. Hace un silencio largo. Lucero nunca me hizo nada. Solo me recordó que a veces el éxito suena más fuerte que la verdad. No todas giran según el viento, dice Napoleón, mirando hacia un costado, como si hablara más consigo mismo que con la cámara. Lo que yo nunca pude tolerar no fue la fama de Lucero, ni su éxito. Fue el modo en que la industria moldeó su carrera como si fuera un producto antes que una voz. Hace una pausa larga. Lucero representó el dominio de la imagen sobre la sustancia, del guión aprendido sobre la emoción vivida. Y eso para mí es la muerte del arte. Sus ojos se humedecen, pero no hay resentimiento. Solo una especie de tristeza calma. Años después, en una entrevista con TV Azteca, me preguntaron por la nueva generación de cantantes. Y yo respondí con una frase que algunos entendieron y otros no. Hay quienes brillan, sin reflejar nada. Solo luz artificial. Sonríe con discreción. Jamás dije nombres. No hacía falta. Lucero nunca respondió. Quizás, dice Napoleón, porque nunca supo que no se trataba de ella, sino de todo un desencuentro más profundo. El de un artista que buscaba verdad, y una estrella que, a mis ojos, estaba demasiado maquillada para mostrarla. Se queda callado unos segundos, luego continúa con voz firme. Para mí, la música nunca fue una herramienta para entretener. Ni una pasarela para vender imagen. Fue trinchera, refugio, espejo. Desde ahí miré y juzgué con firmeza, pero sin odio, a quienes compartieron conmigo el escenario del tiempo. Nunca busqué pleitos, pero tampoco bajé la cabeza cuando sentí que lo esencial se estaba perdiendo. La industria musical mexicana, dice Napoleón, con esa voz que suena a recuerdo y a sentencia, me dio tantas glorias, como silencios. Hace una pausa. La vi transformarse con los años, en algo cada vez más ruidoso, más medido por aplausos que por verdades. Hoy el escenario parece una pasarela. Y el alma, una prenda que pocos se atreven a usar. Lo dice sin enojo, con una serenidad que duele. Nombrar a quienes no pude soportar, no fue un acto de revancha. Fue un acto de honestidad. Porque en cada uno de ellos encontré una grieta distinta. Joan, Vicente, Lupillo, Lucero, Mijares, Marco Antonio, cada uno me enseñó lo mismo de otra forma, como el brillo puede apagar la verdad. Suspira. Unos me ignoraron, otros me desplazaron, algunos maquillaron tanto el arte, que lo vaciaron. Hace un silencio, breve pero contundente. Lo que más me dolió no fue eso. Fue ver al público aplaudir más al que gritaba, que al que sentía. Mira hacia el piso, luego levanta la vista y continúa con firmeza, no los odié. Simplemente no pude acompañarlos. Yo no quise adaptarme. No quise disfrazarme de lo que no era. Y eso me costó, menos discos, menos portadas, menos entrevistas, pero me dejó algo que pocos conservan, el derecho de mirar atrás, sin arrepentirme. Terco. Repite, sonriendo. Tal vez, el último defensor de los principios. Quizás también. Solo fui un romántico que se negó a cantar lo que no creía. Que prefirió auditorios pequeños,
donde una lágrima valiera más que 1000 luces. Nunca quise ser ídolo, solo testigo de lo humano. Se queda en silencio unos segundos. La cámara enfoca su rostro, sereno, sin máscara. Y concluye, el arte no siempre tiene que gustar, pero siempre tiene que decir la verdad. Porque en tiempos de ruido, elegir el silencio también es una forma de cantar. Hay un séptimo nombre, dice José María Napoleón, bajando la voz. Uno que nunca mencioné hasta ahora, tal vez porque en él se resume todo lo que me duele del oficio. Luis Miguel. No por su talento, porque eso es indiscutible. Tiene una voz que podría llenar catedrales, pero nunca las llenó de alma. Napoleón entrelaza las manos, pensativo. Nos cruzamos pocas veces, pero bastaron. Recuerdo un evento de fin de año en los 90, organizado por Televisa. Él llegó rodeado de cámaras, de managers, de luces y de un silencio que no era humildad, era distancia. Yo lo observé desde lejos. Y pensé, ¿qué pasará por dentro de un hombre al que todos miran pero nadie ve? Luis Miguel representa para mí el triunfo del artificio sobre el sentimiento. Canta perfecto, pero sus canciones parecen vitrinas, hermosas, pulidas y frías. No hay tierra, no hay herida, no hay piel. Yo crecí creyendo que la música era confesión, no perfección. Y cuando la industria empezó a copiar su modelo, el de la voz impecable, la pose impecable, el silencio impecable, sentí que algo se estaba muriendo. Se inclina hacia el entrevistador. Luis Miguel no inventó esa enfermedad, pero la volvió moda. Recuerda un encuentro fugaz, años después, en una ceremonia de premiación. Se me acercó, me dio la mano y me dijo, maestro, lo admiro mucho. Yo le respondí, entonces cierra los ojos cuando cantes, para ver si te encuentras. Ríe apenas, sin burla. Tal vez no entendió. Tal vez sí. Yo no lo odié, dice, mirando al frente. Pero sí lo lamenté. Porque el día en que el brillo de un reflector valga más que una lágrima verdadera, ese día la música dejará de tener sentido. Levanta la mirada, con serenidad y algo de dolor. Por eso nunca quise ser ídolo. Preferí ser humano. Y eso es lo que ya casi nadie quiere cantar. Si te gustó este video, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y acompáñanos en el próximo capítulo, donde seguiremos descubriendo las verdades ocultas detrás de los ídolos.